Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Chinoín Veterinaria y Discural Rumiante les agradecen su asistencia a este webinar que tenemos el día de hoy. Aquí ya tenemos al doctor Ramón Alfredo por aquí. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pues bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación para dar este interesante tema que es diagnóstico y control de la diarrea indiferenciada de las becerras lecheras. Voy a hacer una breve reseña del médico Ramón y de su trayectoria. El médico es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene una maestría en patología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene doctorado en ciencias en producción agropecuarias en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Además, es miembro de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, AC, es presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de la Comarca Lagunera, AC, de 2020 a 2022. Es asesor en patología de pequeñas especies, asesor en salud animal y patología de bovinos lecheros, bovinos de carne y cabras, asesor técnico en becerras lecheras, profesor e investigador de patología veterinaria de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, organizador de congresos, cursos y conferencias. Doctor, bienvenido. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Bueno, ya te están observando, ya tenemos asistentes. Y bueno, nada más comentarles que la sección de preguntas y respuestas las vamos a dejar al final, ya cuando el médico termine su presentación. Por favor, doctor, adelante. Sí, aquí nos vemos. Sí, se está preparando la presentación. Listo. ¿Ya estamos listos? Todavía no se ve la presentación. Yo te indico. Perfecto, doctor. Ya, listo. ¿Ya está? Ok. Así es. Muchas gracias. Agradecemos a Laboratorios Chinoín esta invitación que me hicieron para dar esta plática de diagnóstico y control de la diarrea indiferenciada de las becerras lecheras. Muchas gracias. Vamos a ver de qué se trata esto. Yo trabajo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, como comentaba la autora, como maestro de patología veterinaria desde hace 22 años, ahí en la Narro. Bien, primeramente vamos a conocer un poquito qué es lo que está pasando con la industria lechera. Tenemos que los veterinarios somos responsables de la producción de alrededor del 28% de las proteínas y 13% de las calorías de origen animal. Aquí incluimos carne de res, carne de pollo, de cerdo, huevo, leche. Entonces somos corresponsables de esta producción, sobre todo en América Latina, que tenemos déficit en la producción lechera. Tenemos que ponernos las pilas para que esto crezca. A pesar de las contingencias que tenemos una mayor responsabilidad. Bien, la producción mundial de leche está dada en los principales países. La Unión Europea tiene la mayor cantidad de producción de leche, seguida por Estados Unidos, la India, Rusia, China, Nueva Zelanda, y esto manejan alrededor del 80% de la producción lechera del mundo. Brasil, que es uno de los que en América Latina tiene mayor cantidad de producción de leche, anda alrededor del 5.5%. México en el 2.8% y Argentina en el 2.6%. Casi siempre andan muy parejos entre México y Argentina en la producción de Latinoamérica, de lo que sería la leche. Con lo que respecta a las industrias privadas, la producción top mundial de los mejores 20 manejan alrededor del 30% del total de leche, y son estas empresas en donde está Estados Unidos, Nueva Zelanda, está Francia, Alemania, y Estados Unidos tiene varias empresas. Y los top 20 de América Latina
solamente tenemos el 2.6% del total de la producción de leche mundial. Y también aquí tenemos entonces de nuevo Argentina, México, tenemos al Lala, tenemos Alpura, Liconza, y tenemos Sigma en México, está Argentina, está Brasil, Colombia, también los 20 mejores de Latinoamérica. Sin embargo, estamos muy por debajo en la producción lechera comparados con los otros países a nivel mundial. Les voy a presentar un poco qué es lo que tenemos acá en México. El estado que más produce leche es el estado de Jalisco. El estado de Jalisco tiene una producción de un 20.3%, seguido por Coahuila, Durango y Chihuahua. Sin embargo, Coahuila y Durango tienen una cuenca lechera muy importante, la que conocemos como la comarca lagunera, y tiene una producción del 21.5%. Si lo tomamos como una sola región, entonces sería la más alta producción de leche. También tenemos a Chihuahua, Guanajuato con una producción del 7.1%, ya muy reducido, Veracruz y Querétaro, Puebla, y de entre todos estos, que son 9 regiones, producen alrededor del 80% de la leche en México. Sin embargo, México tiene un déficit grave de leche y es uno de los mayores importadores de leche. Y este es un problema que vamos a tener que solventar, que solucionar. Entonces, aquí en lo que es la comarca lagunera, tenemos un lugar de una altitud de 1,139 metros, con una precipitación pluvial anual de 266 milímetros. Es muy seco. Ocasionalmente llueve un poquito de más, pero lo que llueve en todo el año llega a llover en un día, pero ya no llueve en todo el año. Tenemos un clima semidesértico, entre 6 y 40 grados, con un promedio de 21 grados centígrados. Sin embargo, esto se llega a incrementar esta temperatura hasta los 45, 48 grados y se pone grave la situación. Y en diciembre llega a bajar hasta menos 15 grados bajo cero. Aquí tenemos entonces esta región muy importante de producción de leche, que es la comarca lagunera, compuesta por alrededor de 16 municipios. Bien, la primera lactación debemos de tener ya generación de ingresos para que sea redituable la producción de leche. Necesitamos tener vaquillas productivas. ¿Qué pasa si estas vaquillas no son productivas? Pues si paren después de los 24 meses, 25, 26, 27, va a haber una menor lactancia y una menor reproducción. Lo óptimo es tener el primer parto el 22 a los 24 meses. De esta manera vamos a tener una mayor producción de leche y vamos a poder recuperar el gasto de la crianza de la vaquilla. Independientemente del lugar que nos encontremos, pues hay que motivarnos para tratar de sacar animales con una genómica excelente, de mayor cantidad de leche, calidad de leche, y se puede manejar en cualquier ámbito. ¿Cuál es el problema a partir de aquí? Bien, en sí tenemos el déficit de la producción de leche y tenemos también problemas de enfermedades alrededor del parto, pérdidas de productos. Si tenemos pérdidas de producto, pues tenemos disminución de animales en la crianza. Cuando llegamos a tener estos animales, tenemos pérdidas neonatales por diferentes tipos de enfermedades respiratorias, digestivas u otros trastornos. Distocias, que pueden nacer los animales con bajo desarrollo a partir de partos distóxicos. Tenemos que evitar estas situaciones. Si tenemos enfermedad, por lo tanto, en animales del recién nacido a 35 días de edad, que es donde podemos tener el problema más grave, pues vamos a tener animales de bajo peso, de bajo rendimiento, de baja estatura y por lo tanto un aumento de días al primer parto. El costo de producción en la crianza de vaquillas es alrededor de un 20%. Si nosotros tenemos un aumento de días al primer parto,
ese 20% no lo vamos a recuperar. La recuperación de las vaquillas que están en buenas condiciones, que no tuvieron problemas de enfermedad, va a ser una recuperación hasta el final de la primera lactancia. En caso de tener aumento de días al primer parto, esta recuperación la vamos a tener probablemente hasta la segunda lactancia. Podemos tener entonces con estos problemas unas vaquillas muy buenas, aparentemente sanas, comiendo, pero no están redituando. Y esto porque no tuvimos un buen manejo en la crianza de las becerras. Por cada día que una becerra sea tratada contra una enfermedad, la edad al primer parto se va a incrementar hasta 10 días. ¿Sí? Un día de enfermedad. Si las vaquillas que paren después de los 24 meses de edad van a producir menos leche durante toda su vida que las que están bien alimentadas, de buen peso y buena estatura. Las vaquillas de primera lactancia que tuvieron uno o más trastornos como becerras tienen más probabilidades de trastornos digestivos, respiratorios, cojeras, mastitis, reproductivos, entre otros. Todo inicia desde las becerras recién nacidas. Los primeros 60 días, los primeros 35 días. ¿Cuáles son los beneficios de tener una buena crianza desde pequeñas? Reduce los costos de esta crianza. La edad a la primera inseminación óptima a los 13 meses, 15 meses máximo, aumenta la producción de leche, aumenta la calidad, aparte de la producción de leche, y se recupera ese 20% del costo de producción de las vaquillas. Vamos a tener unas vaquillas como esta, que esta está en exhibición, pero hermosas vaquillas que se podrían vender con una buena genética, una buena conformación, una buena genómica. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden ocurrir o que pueden ocasionar la diarrea indiferenciada de las becerras? Los corrales de partos. La becerrita nace de hocico. Lo primero que toca son las patas y el hocico, el suelo. Si este suelo está contaminado, tengan la seguridad que ya se lamió y ya tragó algunos patógenos. Entonces, otro, ya nació, inmediatamente la tenemos que movilizar de ahí. No hay que dejarla porque es un factor de riesgo para diarrea. Y la transportamos. Hay que transportarla en carretillas, en carruajes, en motos, donde quieran, pero esto tiene que estar limpio. Entonces, el traslado de las becerras es un factor de riesgo para la diarrea indiferenciada de las becerras. Aún no ha consumido alimento. Sin embargo, ya empieza a lamerse ella misma o empieza a lamer los pisos y las paredes de estos vehículos en donde lo vamos transportando. Otros factores de riesgo para que ocurra la diarrea es el ordeño del calostro. El ordeño del calostro tiene que hacerse con la misma higiene que ordeñamos la leche. Aquí tenemos una ordeñadora, una ubre sucia, y pues esto es un factor de riesgo y probablemente el calostro ya vaya contaminado con una gran cantidad de patógenos, no nada más bacterias, virus, protozoarios, aquí va a haber todo, y el animal puede contaminarse al ingerir este calostro. El calostro, entonces, también debemos tener un buen almacenamiento. Aquí tenemos un almacenamiento rústico, pero pues lo más importante es que, aunque sea rústico, tiene que tener una buena congelación y una limpieza extrema. La calidad del calostro, preferentemente, tiene que ser un calostro de alta densidad, arriba del 80%, 70% es bueno, no hay mucho problema, de 80% es mejor. Otro factor de riesgo es el tiempo de administración. El tiempo de administración es sugerente que mejor sea antes de 1 hora que ya estén tomando el primer calostro. Higiénicamente tomado,
pasteurizado de preferencia, 1 hora nada más, no le den más tiempo. Y la cantidad alrededor del 10% del peso corporal de la becerra. Si nosotros fallamos en alguno de estos, vamos a tener problemas de diarrea en las becerras. ¿Cómo vamos a corroborar si están bien alimentadas? Con proteína, pues hacemos una medición con un refractómetro, una refractometría en 24, 48 horas, dependiendo cómo se adapte la crianza para hacer este estudio con una muestra de suero. Dentro de los factores de riesgo, aquí tenemos unas jaulas preciosas, agradables. Sin embargo, aquí tenemos una distancia muy corta entre jaula y jaula. Pues sí está muy bonito, pero está becerra con diarrea, manchas de heces diarreicas en la cola, probablemente tenga la capacidad de contaminar a la siguiente. Y la siguiente va a la otra y a la otra, y así se van en cadenita las diarreas, la producción de las diarreas. ¿Sí? Tenemos entonces que en cualquier ámbito que se encuentren los animales, lo principal que tenemos que tener es la limpieza y la distancia entre los animales. Limpieza, higiene. Tenemos que llegar a una crianza como la suegra llega a la casa revisando que no haya ninguna suciedad. Recordemos que estas son niñas recién nacidas. Son unas pequeñas que un ambiente de este tipo no es posible que sobrevivan. Y si llegan a sobrevivir, vamos a tener los problemas en la primera, como les mencionaba anteriormente, en la primera fecha de inseminación mayor a los 15 meses, 16, 17 meses. Animales pobres de talla y de peso. Hay que evitar todos estos problemas. Vean ustedes aquí, por ejemplo, tenemos el desagüe. Y si nosotros tomamos una muestra de aquí, ¿qué creen que es lo que vamos a aislar? Una gran cantidad de patógenos propios de la diarrea indiferenciada, pero también podemos encontrar bacterias ambientales aprófitas que también van a causar unas gastroenteritis gravísimas. Entonces, evitar este problema. Aquí está la entrada. De hecho, una polvadera, una lluvia va a salpicar a las becerras y va a empezar una mortalidad severa. Bien, entonces estos factores ocurren alrededor de los primeros 60 días, o sea, animales antes del destete. Sin embargo, la mayor cantidad de animales se van a afectar dentro de 1 a 35 días de edad, con un promedio de 13 días es donde vamos a tener la máxima cantidad de animales infectados. Esta infección puede ocurrir en infecciones simples, solamente un virus o solamente una bacteria o un protozoario, e infecciones mixtas, en donde pueden estar incluidos los virus, las bacterias, los protozoarios en un solo acto. Este complejo diarreico sería la puerta de entrada o el problema de una inmunosupresión, y pudiéramos tener en forma secundaria neumonías y otros trastornos propios de esta inmunosupresión, o trastornos ocasionados por iatrogenia en el uso de antiinflamatorios no esteroidales, en el uso excesivo de antibióticos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta situación desde pequeñas y hasta dónde podemos tener agravado el asunto. Hay que observar a los animales que tengan diarrea, hay que muestrearlos. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué patógenos existen, hay que muestrear. ¿Qué muestras vamos a tomar? Muestras de heces directamente de la becerra, directamente del ano. No vamos a utilizar esta muestra de heces porque esta ya no sirve. Esta está llena de moscas, está muy sucio el ambiente, no podemos tomar una muestra de aquí. Tenemos entonces que tomamos las muestras directamente y las vamos a trabajar en el laboratorio lo más pronto posible. Podemos guardarlas nosotros en refrigeración, sin embargo, necesitan conservadores como formol o formalina o dicromato de potasio, que es lo que puede permitir que los patógenos ya no proliferen.
antes de que se haga el bacteriológico, antes se hace el bacteriológico y después ponemos los conservadores. ¿Qué otros factores de riesgo podemos tener? Las fallas en la vacuna, en la vacunación de las vaquillas y de las vacas de las enfermedades que producen diarrea, rota, corona, E. coli, Clostridium. Falla de transferencia de inmunidad pasiva. Es un trastorno aquí producido porque el calostro es de mala calidad, no lo dimos a tiempo o estaba contaminado. Hacinamiento, una gran cantidad de animales que no permitan una buena alimentación, un buen tratamiento entre ellos. Las fallas en el manejo, todo esto son fallas en el manejo. Carencias nutricionales, aumento de apariciones por épocas del año, ahorita agosto, septiembre empiezan problemas graves, siempre y cuando no tengamos suficientes jaulas o lugar en donde poner a nuestros animales, va a ocurrir este aumento de apariciones y por lo tanto necesitamos incrementar también el aumento de personal que nos permita trabajar con las becerritas. Y este punto muy importante, la falta de higiene. Uno de los principales problemas que vamos a traer para que ocurra la diarrea indiferenciada de las becerras. Partos distóxicos, animales con acidosis metabólica que llegan agitadas a las jaulas desde el nacimiento, no se van a alimentar adecuadamente, van a estar inmunodeprimidas, van a estar bajas de defensas y por lo tanto puede haber cualquier infección que le ocasione esta diarrea. Entonces, ¿qué es la diarrea indiferenciada de las becerras? Le llamamos diarrea a esas líquidas, heces líquidas y profusas a heces líquidas debido a una enteritis. Si tenemos diarrea en más del 5% de las becerras, tengan ustedes la seguridad que esto se trata de un problema infeccioso. Constante la enteritis, constante la enteritis. Podemos hacer diagnósticos diferenciales de esta enteritis o de esta diarrea cuando hacemos cambio de alimento que podemos pensar que es una diarrea mecánica. Pero la mayoría de las veces son infecciosas. ¿Qué ocasionan estas infecciones? Estas infecciones van a producir malabsorción cuando hay necrosis de las vellosidades producidas por los virus o por los protozoarios, una hipersecreción por toxinas que se adhieren en las criptas de Lieberkühn. Hay una hipersecreción, pueden ser bacterianas o virales. Toda inflamación causa aumento de la permeabilidad vascular y con un incremento en la salida de líquidos a la luz intestinal y estimulación de las terminaciones nerviosas en el intestino que produzcan una hipermotilidad. A todo esto, entonces tenemos la salida de las heces líquidas con una deshidratación, con una acidosis metabólica, acidosis láctica. El animal se va a postrar, hay emaciación, empieza a lamer el suelo, empieza a tragar arena, tiene sed, orina y lo único que está comiendo es una cama húmeda y arena. Y ya viene, por supuesto, una complicación y la muerte de la becerra. Las vellosidades, entonces, tenemos aquí, las criptas tienen su capacidad de secreción, mientras que las vellosidades tienen una capacidad de absorción, de digestión. ¿Qué pasa entonces cuando estas están dañadas? Pues tenemos una mala absorción o podemos tener una hipersecreción. Y todo esto va a terminar en una diarrea. Independientemente de las características con las que nacieron los animales, por ejemplo, vemos muchos animales que salen alopésicos y muchas veces no sabemos ni qué tienen, otras pensamos que es un problema hepático, pensamos que es una infección viral, pero muchos de estos animales al rato se recuperan y empieza a salir pelo. Independientemente de ello, a lo mejor esta que está aparentemente sana va a tener diarrea y esta no. ¿Por qué? Ahorita vemos, entonces los animales se decaen, tenemos diferentes tipos de diarreas. Aquí tenemos una diarrea con moco, estrías de sangre, el animal está grave.
Y tenemos características de las heces acuosas, heces acuosas, heces acuosas, de diferentes colores. Sin embargo, el color no me va a decir nada de qué patógeno se trata. Vamos a quitarnos eso. El color no me dice el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a lo mejor este es un rotavirus, a lo mejor este es un cripto, y a lo mejor este es un coronavirus, y a lo mejor este es un cripto también. O son mixtas, rotacorona, E. coli, salmonella, etc. No nos vamos a ir entonces por el lado del color. Aquí vemos un tipo de coloración, podemos pensar de qué se trata, pero no asegurarlo. Tenemos que utilizar el laboratorio. Ahí están las manchas de heces diarreicas, suficientes como para dar un diagnóstico clínico y empezar un tratamiento de hidratación y de antibióticos. Antes de tener un diagnóstico podemos iniciarlo. Sin embargo, es necesario ese diagnóstico. Aquí está un corral de partos. En este corral de partos, aquí los animales pues están en la sombra. Aparentemente está seco esta región. Aparentemente, porque abajo unos 30 centímetros, 20 centímetros, 30, está húmedo. Esto pues está un poquito más húmedo, pero esto está encharcado. ¿Qué creen que pudiéramos tener aquí? Fácil, aquí tenemos todo. Y aquí es donde están haciendo las becerritas. Salmonella, E. coli. Si nosotros hacemos cultivo del suelo, cultivo directamente de las heces que van saliendo de las vacas vaquillas, vamos a encontrar cualquiera de estos patógenos, los podemos encontrar fácilmente. Entonces, por lo tanto, los vamos a encontrar aquí también en el suelo, en este microclima. Como les decía, vivimos en un lugar semidesértico, pero tenemos microclimas muy húmedos que permiten el desarrollo de todos estos patógenos. Aquí lo que nosotros queremos, pues son unas becerritas preciosas para que se desarrollen a vaquillas y podamos tener una inseminación temprana. La diarrea indiferenciada de las becerras se debe a una interacción de patógenos. Pueden estar juntos los virus, las bacterias, protozoarios. Un medio ambiente adverso, frío, calor, mucho viento, lluvia. Cualquier cosa las estresa. Más grave, una mala nutrición, una baja inmunidad. O, como lo mencionamos hace rato, la idiosincrasia individual. Este animal no va a durar. Y efectivamente, no tarda en morir. Esta diarrea indiferenciada, si hablamos de bacterias, las más comunes son E. coli, salmonella, Clostridium. Desafortunadamente, Clostridium es muy difícil su recuperación, su aislamiento. Lo podemos aislar entre un 15 y un 20%, pero no siempre lo aislamos. Pero con la tinción de esporas podemos evidenciar que hay Clostridium, dependiendo de la lesión que encontremos. De los virus, los principales es rotavirus y coronavirus. El torovirus es un pariente de coronavirus que está reportado en Norteamérica, en diarreas y en neumonías. En el caso de los parásitos, uno de los principales es Cryptosporidium, aunque en el mundo está reportado Giardia, mucha humedad. Nosotros no hemos tenido experiencia con Giardia. Y Eimeria, la Eimeria por esos microclimas que existen en los corrales podemos encontrarlas y estas son capaces de producir enfermedad en las becerritas en jaula, sobre todo cuando tenemos un problema de humedad. En unas regiones muy húmedas pues tenemos que evitar que los animales estén mucho en contacto con la humedad del suelo. Y repito, el color no me va a decir qué patógeno es. Por eso es indiferenciado. Podemos tener los corrales más limpios, adecuados. Podemos tener abierto donde corre el aire. Y sin embargo, en ambos lugares podemos encontrar severos casos de diarrea de las becerras. De las enfermedades virales, tenemos el rotavirus. El rotavirus del género rotavirus
de la familia Reoviridae, se diferencian 7 grupos de la a la G. De estos, el grupo A es el grupo que afecta a los bovinos. Entonces tenemos un rotavirus del grupo A en bovinos. Estos tienen proteínas estructurales, que tienen 6, aquí la que falta es la proteína estructural P5, y proteínas no estructurales de la 1 a la 6. Proteínas no estructurales de la 1 a la 6. E importante, en rotavirus, la proteína no estructural 4 actúa como una toxina viral que se adhiere a las criptas y produce una hipersecreción. Aquí tenemos las características que se pueden observar en los estudios moleculares, en donde se encuentran las diferentes proteínas. El rotavirus, entonces, la proteína estructural 7 y la 4 definen los tipos G, 7G y 4P. ¿Para qué es importante estos? Los becerros, tenemos aquí que los genotipos principales del tipo G son el 6, el 8 y el 10. Y los genotipos del tipo P, el 1, el 5 y el 11. Vamos a ponerle un poquito más énfasis a estos G. 6, 8, 10. Estos G, hay 16 genotipos y P, 27 genotipos. Hay que observar las vacunas que estamos utilizando. ¿Cuáles de estos genotipos tienen esas vacunas? Es muy importante verlos porque entonces vemos si verdaderamente tenemos una protección. No sabemos cómo andan otros países en donde hacen vacunas, pero lo más seguro, en México hay un estudio de rotavirus en Aguascalientes, es lo más seguro que tengamos estos a nivel mundial. Entonces las vellosidades, cuando le afecta por el virus, empiezan a replicarse estos virus en los enterocitos y a perderse parte de estas células y a producir vellosidades desnudas. Aquí tenemos esas vellosidades desnudas que se empiezan a unir, a fusionar una con otra. Tenemos necrosis de estos enterocitos y de las vellosidades se van acortando y tenemos hemorragias. Los rotavirus participan en alrededor de un 46 al 50% en infecciones mixtas, de un 3.3 a un 9.5, pueden ser causantes en un hato de infección simple. Esto quiere decir que alrededor del 10% pueden ocasionar rotavirus enfermedades en un hato lechero. El 80% de los establos están afectados. Esto varía en diferentes regiones, en diferentes países, pero pues andamos alrededor de eso y sobre todo si hablamos de América Latina tenemos números muy similares. Los rangos de infección dentro del hato varían de 1 al 80%. El rotavirus bovino también es importante mencionar que lesiona a partir del duodeno y la mayor parte del yeyuno. Otra parte del yeyuno puede estar con lesiones más leves, pero más atrás ya no se encuentra comúnmente el rotavirus. Este rotavirus, por el desprendimiento de las células, vamos a tener este tipo de lesiones. Aquí tenemos un material celular, membranas mucosas, o una enteritis hemorrágica. Coronavirus. Los coronavirus en las becerras de la familia Coronaviridae, del género Coronavirus y orden Nidovirales, pertenecen al grupo de los que afectan a los becerros, a las becerras. Afectan al humano, bovinos, porcinos, caninos, felinos, equinos, aves, roedores, quirópteros, etcétera. Es multifacético, lo encontramos en todos lados.
En medicina veterinaria tenemos mucha experiencia sobre los coronavirus y precisamente desde los problemas de las aves, hace más de 70 años que se conocen estos problemas. Hay otro coronavirus pariente que se llama torovirus y no lo estudiamos nosotros, no lo hemos estudiado. De todos los estudios que hemos hecho, alrededor de un 12% de las diarreas no encontramos un patógeno y tienen diarrea, pero no lo encontramos. Puede haber otros patógenos involucrados, no sabemos porque no lo hemos hecho. Entonces, estos coronavirus se dice que son virus neumoentéricos, alfa, beta, delta y gamma coronavirus son los que tenemos. Tienen una fosfoproteína N, una glicoproteína M, la glicoproteína S, estas en forma de espigas, que son las que le dan la característica de corona, la proteína E, hemaglutinina estearasa, que son antígenos que nos van a permitir, o determinantes antigénicos que nos van a permitir que a partir de esto se pueda producir una vacuna. Aquí tenemos otra proteína que no se observaba en las otras, que es la hemaglutinina estearasa, muy importante en los coronavirus. ¿Qué lesiones produce? Lesiones también de una enteritis, también de necrosis de las vellosidades, atrofia de las vellosidades, fusión y hemorragias. Unas diarreas tan severas que si nomás hacemos la necrosis lo podemos confundir con una colibacilosis o lo podemos confundir con una criptosporidiosis también, ¿no? Esto es puramente en un proyecto de investigación coronavirus. También coronavirus te produce un desprendimiento de la mucosa y podemos encontrar ese desprendimiento en forma de estrías en el intestino. Las lesiones de coronavirus son más extensas. Desde el duodeno hasta el recto podemos encontrar lesiones producidas por coronavirus. A pesar de que lo encontramos en menor cantidad, está más grave el problema con Cryptosporidium y con rotavirus, pero estos producen lesiones más extensas. En animales adultos podemos encontrar por ese desprendimiento de la mucosa que defecan algunas de estas estructuras que parecen membranas de momificadas, que son mucosas secas y pueden salir metros cuando una vaca esté defecando. Probablemente de pequeña tuvo un problema de coronavirus. El coronavirus, entonces, también lo encontramos en infecciones mixtas en un 14 al 28%. Y como un virus en infecciones simples, pues es muy baja su prevalencia. Lo hemos encontrado en alrededor de un 30% en los establos afectados y de rangos de infección en el establo entre 10 y 70%. Aquí tenemos diferentes explotaciones. Vamos a ver qué pasa con las enfermedades bacterianas. La colibacilosis. Una bacteria Escherichia coli gram negativa produce potentes toxinas. Y estas toxinas van a producir una sepsis y la enteritis. Una diarrea con inapetencia, somnolencia, disnea. Y en el 50% de los casos por pura E. coli se mueren. Esto se debe a una insuficiente ingestión de calostro asociados a ingestión de agua o alimentos contaminados, a que nacieron y estaba muy contaminado el suelo en donde nacieron y lo lamieron rápidamente, a un calostro también contaminado, etc. Tenemos características que les decía que se pueden confundir con una coronavirus. Todavía hablamos de diarrea indiferenciada. Tomamos la muestra directamente del ano y no del suelo. La colibacilosis tenemos diferentes serotipos en base a sus antígenos, el antígeno somático, el capsular, el flagelar, el fimbrial. Y la mayor cantidad de estudios
se hacen sobre todo en serotipos que afectan al humano. Estos pueden estar en animales adultos o en becerros, no causan gran patología, pero al humano sí le causan patología grave. Independientemente si la E. coli es enterotoxigénica, verotoxigénica, enteroadherente, enteropatógena, cualquiera de estas lo podemos encontrar nosotros las lesiones muy similares. En este caso, vemos que afecta del duodeno y la primera porción del yeyuno las lesiones ocurridas por Escherichia coli. Sin embargo, nosotros hemos encontrado por E. coli focos de necrosis aislados en diferentes partes del intestino y también en abomazo con abomacitis catarrales. De las infecciones mixtas también participa entre un 9, 5 y 15%. Y en infecciones simples que por sí solo esté produciendo problemas, un 2.2%. Entonces, este es un problema principalmente de manejo del calostro. Donde encontramos afectados por Escherichia coli, un 40% de los establos, con 1 a 40% en los rangos de infección. La salmonela, principalmente Typhimurium, Dublin, Bacillus gram negativos, que también producen endotoxinas y por lo tanto terminan en sepsis, son debido principalmente a problemas de resistencia a antibióticos grave. Entonces les seguimos dando los mismos antibióticos y tenemos problemas que no ceden. Y contaminamos a la becerrita crece, ya no tiene diarrea, se desarrolla, es una buena madre, tiene becerritas, pero está arrojando las bacterias en todos los corrales. Y en el corral de partos, ahí vamos a tener un problema grave de estas bacterias. Altas productoras, y estas altas productoras que tengan una baja inmunidad pueden tener una mayor capacidad de expulsión de estos tipos de bacterias. Y por lo tanto, la transmisión orofecal a las becerras al nacimiento es un problema grave entre la madre afectada y las becerritas recién nacidas. El factor de riesgo principal para el problema de la salmonelosis son los corrales de partos. Agua y alimentos contaminados y manos sucias, que no hacemos caso el uso de pediluvios en la entrada de los corrales de crianza. Tenemos que manejar todo esto. Estas bacterias son tan patógenas que se adhieren a la mucosa intestinal. Al adherirse ellas empiezan a buscar la forma de romper la barrera y la llegan a romper y son atrapadas por los macrófagos. Los macrófagos se la llevan a los linfonodos regionales en donde van a producir una linfadenitis necrótica, mientras están ocasionando también las diferentes toxinas lesiones tan severas en la mucosa y lesiones en vasos sanguíneos, que vamos a tener una gran cantidad de extravasación de fibrina y lesiones severas que producen úlceras. Es fibrina y úlceras que las vamos a ver principalmente en el ciego. Pero si continúan los macrófagos viajando con las bacterias, se las llevan al hígado y en el hígado producen una hepatitis con nódulos tíficos. Y estos nódulos tíficos los vamos a ver histológicamente y la bacteria se empieza a desarrollar sobre todo en la bilis. Cada vez que se estimula la bilis, la secreción de la bilis al intestino, pues va a haber una eliminación de bacterias. Las lesiones, vean ustedes el acortamiento de las vellosidades, la pérdida de los enterocitos y la penetración de las bacterias, la adherencia. Y vamos a encontrarlo principalmente a nivel del ilion, del ciego y la primera porción, la válvula iliocecal y la primera porción del colon. Ahí vamos a encontrarlo con una gastroenteritis, con una enteritis fibrinonecrótica y la presencia de úlceras botonosas, en el caso de los bovinos, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Aquí tenemos unos ejemplos de estas lesiones que también pueden ser hemorrágicas, no hemorrágicas. Ese es un solo intestino en donde tenemos de los dos.
Y todo esto son unos intestinos más o menos firmes porque adentro tienen una gran cantidad de fibrina. Aquí tenemos otra fotografía de esto, sin otras alteraciones en otros órganos o tejidos. Esos animalitos tienen una severa diarrea y aquí están contaminando al vecino y al vecino y al vecino. Y así se la llevan hasta que esto se disemina en toda la crianza. Muchos de estos animalitos pueden salir de las jaulas y llevársela a los lugares en donde se van a estar desarrollando, pero pueden estar eliminando constantemente la bacteria y estar contaminando los corrales. También las vacas, las vaquillas, están contaminando los corrales. Entonces, ¿dónde inició todo este problema? En estos corrales que tenemos muy húmedos. La salmonelosis es una de las infecciones que en forma mixta la encontramos en grandes cantidades. En infecciones simples también, pues un 9% es considerable. Los establos afectados alrededor de un 60%. Y los rangos de infección que van desde el 1 al 100% de los animales en una crianza. Con respecto a Clostridium, que es muy difícil su aislamiento, pero podemos ver lesiones características. Estos Clostridium bacillus gram positivos se reproducen por medio de esporas, anaerobios estrictos, por eso lo difícil de aislarlos. Y esas toxinas son potentes necrosantes. Producen úlceras abomasales, producen gangrena en el abomaso, enterotoxemias, ya sea por Clostridium perfringens tipo A, la que se asocia mucho también a úlceras abomasales, ya sea diminutas, el tamaño de las petequias, o un poco más grandes, hasta perforantes, están reportadas. Clostridium perfringens tipo C, y sobre todo en becerritas, el A y el C son los más reportados, y serían animales más mayores, el tipo D. Y Braxi, que es una condición de una oomasitis gangrenosa, gaseosa, necrosante. Tenemos a Clostridium novi y Clostridium septicum debido a la ingestión de alimentos duros. Se menciona que alimentos fríos, sin embargo, en la comarca lagunera lo hemos visto en cualquier época del año, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, lo hemos visto Braxi, y se debe a la ingestión de alimentos muy grotescos que producen lesiones en el abomaso. Y esas lesiones del abomaso permiten que haya fermentaciones, necrosis severas y enfisema. Aquí tenemos lo que se diría Braxi. Estos animales pueden cursar también con algunos signos nerviosos por las mismas toxinas que se pueden liberar. De las enfermedades parasitarias podemos tener la giardiasis, que nosotros no tenemos experiencia con eso en la comarca lagunera. Podemos tener eimeria en época de lluvia o de inundaciones de algunos corrales. Podemos tener problemas de eimeria, pero el problema principal es la criptosporidiosis. Cryptosporidium es un protozoario de la familia apicomplexa, es una gregarina de ciclos cortos, lo podemos tener en infecciones desde un día de edad. Producen una enteritis catarral hiperémica, sobre todo con criptitis, la podemos ver en histología, diarrea profusa y muerte. Afecta a las becerras de 3 a 21 días de edad, como todos los demás. Esto es fácil de diagnosticarlo por medio de tinción de Zinn-Nielsen. Aquí tenemos un intestino aparentemente sano, un intestino hiperémico. Y ahí es donde podemos encontrarlo. Aquí encontramos gas, encontramos hiperémicas, algunas mucosas, y aquí un poquito más hemorrágicas. Y podemos pensar que se trata de un problema mixto. Una colibacilosis, un rotavirus, un Cryptosporidium. Todavía no tenemos la evidencia, un poquito de neumonía, líquido, hidroperitoneo, por la hipoproteinemia que está ocurriendo por la diarrea. Y las criptas, dilataciones con criptas, y a su alrededor podemos encontrar estos oquistes de Cryptosporidium. Un tipo de diarrea que puede ser cualquier otra cosa, pero amarillenta, con estrías de sangre, de moco, de mucosa. Y las infecciones mixtas son muy elevadas, entre 53 y 67%, muy parecidos a los de rotavirus.
En las infecciones simples también son de las más altas, entre 14 y 16% de infecciones simples. El 100% de los establos muestreados encontramos Cryptosporidium y un rango de infección entre el 20 y el 100%. Tenemos 4 tipos de Cryptosporidium: Parvum andersoni, bovis, rayani. De transmisión orofecal, el más importante es el Parvum, y se debe principalmente a la contaminación de los mantos acuíferos, el riego con aguas residuales, y en donde los animales consumen estos alimentos, y estos alimentos van a tener el Cryptosporidium, que van a contaminar los corrales. Y también puede salir esos mantos acuíferos contaminando el agua potable que la vamos a potabilizar para los pueblos, para las ciudades, y aquí vamos a tener criptosporidiosis en las diferentes ciudades provenientes de los mantos acuíferos. Cryptosporidium afecta principalmente el yeyuno y el ilion. Ahí vamos a encontrar la mayor cantidad de lesiones. Este es una lesión en donde tenemos una linfadenomegalia, pero tenemos un desprendimiento severísimo de la mucosa. Este es una criptosporidiosis pura. Este era puro Cryptosporidium. Las úlceras abomasales tenemos que hacerles caso también, porque no todos son esos patógenos, sino que también puede haber úlceras abomasales aparte de Clostridium por alimentos de baja digestibilidad, antiinflamatorios no esteroidales en exceso de dosis, en exceso en el tiempo de aplicación, o en animales deshidratados podemos tener problemas que vamos a verlos ahorita. En ayunos prolongados, aquí tenemos que el promedio en el abomazo del pH es 1.7 al amanecer, y cuando consumen su leche tienen un promedio de 3.4 en 2 tomas al día. Son suficientes para que el pH se mantenga acá en estas condiciones. Si baja el pH por un ayuno prolongado, podemos tener úlceras asociadas a ayuno prolongado, ¿verdad? Y estas úlceras se pueden perforar. Aquí tenemos una perforación muy severa, aquí la tenemos, y trae como consecuencia una peritonitis. Una peritonitis, y el animal se muere por esa peritonitis, por una sepsis, pero no buscamos, hay que buscar esa causa de esa perforación. Entonces, notorio que hubo una perforación. También el uso excesivo de antibióticos trae como consecuencias la muerte de mucha gran cantidad de la microbiota del intestino del abomazo, y por lo tanto la proliferación de hongos. Micosis. Muchas veces encontramos estas lesiones de edema de los pliegues, y pues se ve aparatoso, pero se trata simple y sencillamente de una hipoproteinemia por el problema de las diarreas. Pero hay que tenerlo en cuenta que el edema de los pliegues, lo podemos llegar a observar hasta en un 30% de los abomazos revisados. De lo que les mencionaba de la micosis, tenemos Aspergillus, Mucor, Absidia u otros con lesiones que vimos anteriormente por el uso prolongado de antibióticos, y en donde mueren una gran cantidad de las bacterias propias del intestino. Viene a ocurrir una disbiosis de la microbiota intestinal, y puede morir el animal por este problema grave, por la disbiosis. Puede haber una hepatitis, una nefritis, problemas nerviosos, o hasta neumonías intersticiales por sepsis. Aquí tenemos un ejemplo de la intoxicación por AINES, en donde tenemos una úlcera abomasal con melena, y también lo tenemos asociado, esta intoxicación por AINES, las papilitis necróticas renales. Es muy importante entonces, aunque estemos hablando de diarreas, revisar todos los órganos, revisar el riñón, revisar la papila, y encontrar o buscar este tipo de lesiones necrosantes. Aquí tenemos un problema en el manejo de los antiinflamatorios no esteroidales.
Otras alteraciones que podemos encontrar son las intussuscepciones, muy comunes en las becerras con diarrea severa. Ahí tenemos la intussuscepción. Bien. La prevalencia de los diferentes patógenos tenemos entre virales y bacterianos son muy similares. En el caso de los protozoarios, a diferencia de estudios realizados por nosotros, encontramos mucha diferencia con este estudio de Müller, en donde encuentran los protozoarios muy bajos. Nosotros también lo encontramos en altas cantidades, en altos porcentajes. De tipo desconocido menor al 1%, nosotros hemos tenido, no es de tipo desconocido, pero sí tenemos alrededor de un 12% que no damos por el diagnóstico, porque no estudiamos todos. Y micotico es rarísimo, no, nunca lo hemos encontrado. Es importante ver la interacción entre los diferentes patógenos, cómo se comportan, ¿verdad? Aquí tenemos en que las infecciones mixtas, con Cryptosporidium en el 70%, rotavirus 92%, coronavirus 88% de las ocasiones son mixtas, salmonella en el 69%, E. coli 85%. Son altísimos las infecciones mixtas. También la interacción, ¿cuáles son más graves? La interacción cripto-rota, alrededor del 30% entre cripto y rota. Y menores entre cripto, corona, rota, corona, cripto, salmonela, rota, salmonela. Pero es muy importante tener en cuenta esto, cripto, rota. Y que las diarreas pueden ocurrir por 1, 2, 3, 4, 5 patógenos en un solo animal. En este caso, aquí hay 2 patógenos, aquí hay 2, pero aquí tenemos 5, 4, 3 patógenos, otros 3 patógenos. Esto es grave. Tenemos de todo en algunos corrales, algunas crianzas. La prevalencia la vamos a ver la primera y la segunda semana, la mayor cantidad de animales que tengan diarrea. La tercera disminuye drásticamente y ya más la cuarta y la quinta pues son los animales que quedaron más dañados de los mismos que se infectaron en estas primeras semanas. Y aquí lo tenemos de nuevo, la edad. Si lo observamos bien, las primeras 3 semanas es donde vemos la mayor cantidad de diarreas. Es la parte crítica. Las técnicas de diagnóstico, pues hemos mencionado mucho la necropsia. Es muy importante que les hagamos necropsia a todos los animales que se mueren, a todos. Tomar muestras mínimo para histopatología. Tomar muestras de heces para detectar rota, corona, E. coli, cripto o giardia por técnicas de lisa, que en muchos lugares ya no los encontramos por lo caro que han salido porque son de origen extranjero, los tenemos que importar y no hay forma de traerlos y son carísimos. Por lo tanto, han salido otros tipos de estudios. Tinciones especiales para la identificación de Cryptosporidium o tinciones para la identificación de esporas. Son importantes, son diagnósticos rápidos, sencillísimos y podemos sacar diagnósticos sin complicarnos mucho la vida. Y aislamiento de salmonela, el Clostridium, pues intentarlo, ¿verdad? Alrededor de un 15-20% vamos a estar aislándolo, pero hay que intentarlo. La observación de los oquistes son importantes, el cultivo, el lisa. Sin embargo, últimamente pues han estado saliendo estas inmunocromatografías en donde tenemos los grupos controles y este tiene cripto positivo. O tenemos aquí otro característico, los grupos controles. Aquí tenemos un rotavirus, otro rotavirus, rota corona, aquí hay rota corona y aquí tenemos corona y cripto positivos. Pero fijémonos en este 1865, es una becerra que se tomó una muestra y 2 días después se murió y le hicimos el estudio después de muerta. Aquí es positiva rotavirus y cuando murió salió negativo a todo. No sé qué pasó, si el kit me engañó o no sé si el virus ya no lo pudimos recuperar, pero entonces estos son muy buenos para apoyarnos para sacar el diagnóstico rápido. Pero vamos a intentar también la histopatología porque esta nos va a decir qué tipo de lesiones tenemos, virales, bacterianos o por Cryptosporidium.
Dentro del control, pues vamos a ver los factores de riesgo. Dijimos corrales de partos, pues vamos a evitar esa suciedad. Dijimos transporte, vamos a tener un medio de transporte más limpio. Higiene, vamos a tener una higiene, vamos a lograr esa higiene. Esto no se debe de hacer. Esto es lo que no se debe de hacer. Ajá. Si este es un congelador, hay que estar verificando que estén congelados realmente. La calidad, la cantidad, el tiempo de administración. ¿Quién lo administra? ¿Cómo lo administra? Manos limpias, manos desinfectadas. Y corroborar que estamos haciendo bien por medio de una refractometría. El éxito del tratamiento de las diarreas dependerá de lo rápido que se logre la rehidratación, recuperar los electrolitos y los nutrientes esenciales. Es recomendable un tratamiento de antibiótico también rápido. No sabemos qué tiene, pero ponle el antibiótico. Más vale tener ese antibiótico lo más pronto posible, que nos va a permitir dar tiempo a sacar un diagnóstico efectivo. Vacunar a las vacas antes del parto con rota, corona, E. coli. Hay unas que traen hasta Clostridium perfringens tipo A. Asistir partos distóxicos, muy importante, porque hay algunos animales que llegan y cuando llegan con problemas de acidosis metabólica por broncoaspiración de líquido amniótico y tenemos problemas en las jaulas. Estimular el amamantamiento de las becerras para que ellas pronto aprendan a comer. Dentro de los antibióticos muy utilizados están la enrofloxacina, que muchos de estos medicamentos se utilizan como controles, como preventivos, pero también como ya tratamiento directo cuando hay diarreas. Amoxicilinas, gentamicinas, trimetoprinsulfas, ciprofloxacinas, entre otros. Muy importante detener la diarrea. El clorhidrato de benzetimida es un medicamento muy utilizado por muchos años que siempre es importante porque reduce la pérdida de líquidos y permite una mejor hidratación. Al permitir una mejor hidratación de los animales, además de la hidratación, con el uso de probióticos, electrolitos, vitaminas, agua suficiente, que no le falte agua al animalito, va a ser suficiente todo esto para mantener hidratado el animal. La deshidratación no lo mata por choque hipovolémico. La infección no lo mata por sepsis, choque séptico. El dolor lo mata por un choque neurogénico. Entonces vamos a evitar todo esto. Vamos a evitar el dolor con una adecuada aplicación de antiinflamatorios no esteroidales. Vamos a evitar esa sepsis, evitando la proliferación de bacterias y vamos a hidratar al animal, evitando el choque hipovolémico. Entonces, aquí tenemos algunos medicamentos que pueden ser de utilidad. Hay otros, ¿verdad? Les recomiendo que revisen bien la literatura y se manejen adecuadamente, teniendo en cuenta siempre la disponibilidad, el tiempo de duración de la aplicación y que lo ponga un experto. Muchas gracias. Doctor, muy interesante este tema. Gracias. Vamos ahora sí a pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Te parece bien, doctor? Sí, cómo no. Perfecto. Vamos a... Bien, perfecto. Por aquí ya tengo una del doctor Héctor Reyes. Buenas noches, doctor. ¿Qué opina del uso de elote de maíz molido como fuente de fibra para disminuir el riesgo de diarreas?
de qué edad los animales. Si nosotros le vamos a dar a las becerritas o lote de maíz, lo que vamos a producirle es un daño de la mucosa. Está muy tierna la mucosa gastrointestinal, sobre todo el abomazo. Yo creo que deben de ser alimentos más blandos, más leche, que pensar en mucha fibra. Mucha fibra, aparte, también le hace daño. Si ya tienen problemas de diarrea y le damos esto, pues vamos a estarle dañando el abomazo. Yo creo que en este momento que ya tiene el problema diarreico, que sabemos que ya tiene lesiones gastrointestinales, lo mejor es darle alimentos blandos. Muy bien, doctor, gracias. Por acá tenemos al médico Odemajo Rodríguez. Buenas noches, médico. Buenas noches. ¿Con qué recomienda la limpieza de corrales? ¿Con qué? Con que quitemos la cantidad de tierra sucia y pongamos arena nueva, tierra nueva. Estar cambiando las camas, cambiar camas. Es más efectivo estar cambiando camas que meter desinfectantes cuaternarios de amonio. Hay algunos desinfectantes inocuos para la naturaleza de cítricos, muy importante meterse en ese tema porque van a venir las regulaciones de aquellos desinfectantes agresivos para el ambiente y agresivos para el humano. Entonces hay que pensar en desinfectantes orgánicos, ¿sí? Hay unos de cítricos muy importantes, muy buenos que se han utilizado en la industria avícola y porcina que podemos utilizar en la lechería. Perfecto, doctor, gracias. Tenemos aquí al doctor Marcel Méndez. ¿Qué bibliografía recomienda acerca del tema? Gracias. Pues realmente, así como tal, de que encontremos todo este material, es mucha literatura que tenemos que sacar de evidencia científica. No hay escrito un libro que nos hable del tema, ¿sí? Es diferentes puntos. Espero sacar uno pronto, pero por ahorita no tenemos, sino artículos científicos, y si gusta me manda su correo y yo tengo artículos en donde hablan de todo esto. Con 10 artículos que le envíe es suficiente como para que vaya entendiendo todo este mecanismo de interacción virus, bacterias, protozoarios y medio ambiente. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, el doctor tiene diferentes artículos y de hecho están libres. Los pueden encontrar también en Google. Lo buscan al doctor con su nombre y aparece todo su trabajo. Y muchas gracias, doctor, por compartir tu información. Por acá tenemos otra pregunta del doctor Carlos Woods Olague. ¿Es bueno el 10% de calostro en peso en 2 tomas o en una? Depende de la becerrita. Hay becerritas que se lo toman en una, ¿verdad? Pero sí hay becerritas que van a batallar. Va a depender de la talla del animal. Si es así, darle unas 3/4 partes y la otra parte en una hora, en 1 hora y media, 2 horas máximo. Y también aquí depende mucho la calidad de calostro. Un calostro del 80, del 100%, sí puede darle un consumo reducido. También dígale que me escriba y le mando unas fórmulas que permiten jugar con la cantidad de calostro. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, también si tienen más dudas y quieren revisar algún caso en específico con el doctor o algún tipo de información, pueden escribirle también. El doctor está abierto al diálogo con ustedes. Por acá tenemos otra pregunta de parte de Juan Carlos Arteaga. Uso de bioestimulantes inmunológicos en becerras que fueron de partos distóxicos. ¿Qué piensa del uso de los bioestimulantes inmunológicos, doctor? No tengo experiencia en el tema. Lo que, no,
Lo que sí puedo mencionar, lo que podemos utilizar son probióticos para restablecer la flora bacteriana, pero no tengo experiencia en ese tema. Ok, gracias, doctor. Acá tenemos a Gaspar Benito, excelente doctor y excelente maestro. ¿Cree que sea útil administrar inmunoestimulantes a las becerras inmunosuprimidas, por tanto, por parto distóxico? Esa es la misma pregunta, ¿verdad? Sí son, bueno, sí es adecuado darlos. Aquí lo importante a que se trate de un parto distóxico, que les decía, el animal ya llega con una acidosis metabólica. Hay que tratar de darle lo más pronto posible el calostro adecuadamente. Muchas veces vamos a utilizar la sonda, ¿verdad? A partir de eso, pues, entonces cualquier inmunoestimulante sí va a ser benéfico. Perfecto, doctor. Rodolfo Lomelí, ¿cuál es su seguimiento y tratamiento con enfermedades virales y qué experiencia tiene con diarrea viral bovina con animales persistentemente infectados? Sí, aquí el problema, el tratamiento que se aplicaría cuando tenemos un problema de diarrea de las becerras sería un antibiótico. Hay que buscar ese antibiótico de acuerdo a la utilidad o al mercado, ¿verdad? Que tengan pronto ahí ustedes. La hidratación y detener la diarrea. Es importante dar algo más específico para Cryptosporidium, como el decoquinato de sodio o el Alocur. Hay dos buenos medicamentos. Pero en este caso de tratamiento, a ver, ¿me la puede repetir de nuevo? Sí, claro. Ahí va la pregunta, ¿cuál es su seguimiento y tratamiento con enfermedades virales Ah, y qué ya. experiencia tiene con la diarrea viral bovina? Ok, sí, a eso iba. Los tratamientos de estas diarreas ya está, pero cuando se trata de diarrea viral bovina persistentemente infectados, generalmente el problema va a ocurrir más adelante con la enfermedad de las mucosas debido a la interacción de la cepa no citopático que trae este becerrito y que va a toparse con una cepa citopática en el ambiente. No es un problema de diarrea de las becerras, es un problema de animales más grandes, entre 8 meses de edad, un año y medio de edad, dependiendo de cuándo se va a topar con una cepa citopática que produzca, porque no tiene anticuerpos, que produzca una infección con la cepa citopática y el cuadro de enfermedad de las mucosas no tiene nada que ver con este y no hay tratamiento. Ok. Por acá tenemos a la doctora Matilde León. ¿Hay tratamiento y prevención para Cryptosporidium? Sí, nosotros trabajamos mucho con el decoquinato de sodio. El decoquinato de sodio a razón de 2.5 miligramos por kilogramo de peso. Hay que darle la dosis exacta o más arriba, porque con tantito que le dé de menos vamos a tener problemas y no va a funcionar. Y otro medicamento que ya está en México también es el Alocur. Ya usted decide cuál de los dos. Es alofuginona. Ok, muchas gracias, doctor. Por acá tenemos a Uriel Agustín, perdón, primero Blanca Permansu Reyes. Buenas noches, doctor. ¿A qué edad es recomendable comenzar con la vacunación en las becerras? Bueno, esto sería no es del tema, ¿verdad? Es otro tipo de vacunas. Bueno, tenemos vacunas intranasales que pueden ser un día de nacimiento del animal, las intranasales. Esto nos va a permitir una inmunidad inespecífica por interferón gamma que puede mantenerle aumentados los anticuerpos. Pero las vacunaciones, yo personalmente, hasta después de los 30, 45 días de edad, no antes. Sobre todo a los animales que ya van a salir de las jaulas, que se van a destetar, es muy importante que ya vayan protegidas para cuando salgan a corrales, hay un estrés, estén protegidas contra enfermedades bacterianas como las pasterelas o virales.
Muy bien, doctor. Gracias. Uriel Agustín Báez, ¿qué vacuna recomienda para mejorar la calidad del calostro y reducir el riesgo de diarreas? Sí, hay tres empresas que tienen la vacuna de Rota, Corona, E. coli. Alguna de ellas trae Clostridium. Hay que buscar esos tres laboratorios y ya hay que ver la literatura, cuáles son las proteínas estructurales que traen esa vacuna, es importante eso. Y la decisión es aquí es importante la decisión del médico, la decisión del dueño que va a poner los billetes y la decisión del técnico que va a estar de acuerdo en aplicar ese tipo de vacunas. Entonces son tres. Hay unas que se utilizan un mes antes del parto, hay otras que se utilizan 2 aplicaciones, 2 meses antes, un mes antes. Entonces eso va a depender de esas tres, sí hay aquí en México, al menos en México, no sé en Centroamérica cuáles vendan. Sudamérica. Sí, claro. Muy bien, gracias, doctor. De hecho, bueno, un paréntesis, Chinoin maneja su línea de bacterinas toxoides y si están interesados también en adquirir la información acerca de toda la línea de bacterinas del laboratorio, la pueden solicitar directamente con su representante médico o también por mensaje y les hacemos llegar la información. De hecho, por ahí lanzamos una pregunta acerca de Exgon 10, que es una bacterina que va a proteger contra Clostridium, contra Mangemia y contra Pasteurella también. Y bueno, vamos por acá con otra pregunta. Aquí tenemos a Lluvia Cárdenas. ¿Cómo podríamos calcular el tiempo con más exactitud en la aplicación de tratamientos? Bueno, si nosotros estamos viendo un problema de diarreas, aquí no hay tiempos, es inmediato, un tratamiento de hidratación, de antibiótico, un tratamiento de ya preventivo de los problemas de coquinato o del alocur. Hay que dar inmediatamente, no hay tiempos. Inmediatamente de la diarrea hay que dar un tratamiento. Los establos deben de tener un protocolo, que es lo que se hace cuando tiene diarrea, para quitarle el dolor, para quitarle la fiebre, para quitarle la infección, para quitarle la diarrea. Deben de tener un protocolo. Entonces eso es inmediato. Se tienen que checar todos los animales, aunque los veamos sanos, checarlos a ver si tienen fiebre. Es importante esto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Por acá tenemos a Gerardo Aguirre, excelente ponencia, y pregunta si sabe de algún tipo de suero tipo casero que ayude a rehidratar a los terneros. Los sueros son muy económicos. Les sugiero que, bueno, si está en un lugar apartado, no, es que no puedo decirle, póngale una cucharada de azúcar y una cucharada de bicarbonato, no, eso no es posible. Vamos a alterar. Mejor hay que conseguir sueros, cómprelos, son muy económicos, sueros, hasta de las farmacias de humanos se encuentran sueros. No hacerlos en casa. Sí, muchas gracias, doctor. De hecho, nosotros también en Chinoen Veterinaria tenemos un suero que se llama Elitovit. Es un suero multivitamínico que contiene también dextrosa y contiene otros aminoácidos. Entonces, si requieren también información acerca del Elitovit, sin ningún problema podemos enviárselas, la pueden solicitar por mensaje o con su representante médico. Gracias, doctor. Por acá tenemos a Clínica Ovina Caprina. En un rumiante, ¿por cuántos días se debe poner un antibiótico para no afectar tanto a la flora ruminal? Bien, 3 días, pero hay medicamentos de una sola aplicación. Entre menos aplicaciones, más caro es el producto, pero hay medicamentos de una aplicación, hay medicamentos de 2 aplicaciones, de 3 aplicaciones. Y aquí es importante evitar la disbiosis, por lo tanto darle probióticos, porque
el antibiótico está acabando con la flora patógena y la flora bacteriana autóctona. Hay que darle probióticos para que se mejore rápidamente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Tenemos acá a Salas Fernández. ¿Qué opina de la oxitetraciclina vía oral para el tratamiento de diarreas con sangre de tipo bacterianas? Diagnóstico presuntivo en becerros jóvenes de 1 a 2 meses. Bueno, aquí si pensamos en animales así de grandes y en forma bacteriana, lo más probable es que sea una salmonelosis. Y si se trata de una salmonelosis, hay antibióticos más específicos que la simple oxitetraciclina. La oxitetraciclina no recientemente, muchos años se ha considerado como el mejoral del veterinario, sin embargo, tiene una gran resistencia a una gran cantidad de infecciones, ya sean de cualquier tipo, incluyendo las entéricas. Entonces, de preferencia, irse con otras más específicas. De acuerdo, doctor. Aquí tenemos a Adrián Lau Martínez. En caso de un daño en la microbiota intestinal por exceso de antibióticos, ¿es posible revertir el daño con algún tratamiento? Sí, con los probióticos. Y hay diferentes también laboratorios que hay productos probióticos para las becerras y le permiten una regulación de esa microbiota intestinal. Muy bien, gracias, doctor. Por acá tenemos a un químico, farmacobiólogo, Héctor Arreola. ¿La muestra de contenido de bilis es suficiente para cultivo de salmonela o aparte se tomaría también excremento y también intestino? Nosotros utilizamos las heces, utilizamos de cualquier parte del intestino, utilizamos la válvula ileocecal, utilizamos la bilis y hígado. Son 4. Hígado. No es suficiente nada más la bilis porque muchas veces la bacteria no ha llegado ahí. Entonces también el uso de antibióticos previamente, aunque utilicemos todos los mejores medios de cultivo, muchas veces no lo vamos a encontrar porque hay antibióticos en la muestra. Gracias, doctor. Por acá tenemos a Cristóbal. Y si es lo contrario, si nos encontramos con un animal estreñido y le aplicamos un laxante y no funciona, damos aceite y solo provocamos heces negras, ¿qué recomiendan contra fallas ruminales? Si tenemos heces negras, lo más probable es que tenga úlceras abomasales. Hay que buscar las causas de las úlceras abomasales. Alimentos de baja digestibilidad, la aplicación de antiinflamatorios no esteroidales en forma inadecuada o cuando estén deshidratados los animales. Hay que buscar causas de la melena, que es ese color negro. El problema está desde el abomazo o la primera porción del intestino. Y si no defeca el animal, probablemente tenga una intususcepción, una obstrucción, porque en estos casos también asociamos muchas abomacitis con la presencia de concreciones de pelo, los besoares. Y esas concreciones pueden producir obstrucción intestinal. Entonces, no nada más puede ser un estreñimiento, sino puede haber alguna obstrucción. Hay que revisar un poquito más a fondo clínicamente. Ok, muy bien, gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. Una disculpa, ya bueno, desaparecieron algunas otras. Vamos con Rafael Duque. ¿Qué opinión tiene con el uso de calostro comercial comparado con el calostro de la unidad de producción? Yo prefiero el de la unidad de producción de buena calidad, higiénico, si se puede pasteurizado para evitar una gran cantidad, a los comerciales. Y si se trata de uno comercial, utilizarlo más como todo, como un suplemento al calostro. Hay algunos productos que se venden
muy buenos, que tienen muchos, pero son de origen extranjero, ¿verdad? No sabemos cómo funcionan en las diferentes regiones. Pero se puede hacer la prueba, ¿verdad? Pero de preferencia que sea natural. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir con 5 preguntas más, ¿te parece, médico? Sí, cómo no. Y porque ya aparecieron más y están desapareciendo. Por acá tenemos a Violeta Yamilé Pilco Hualpa. Buenas noches, doctor. ¿Cuál sería el tratamiento? Se acaba de borrar. Una disculpa, doctora, ya desapareció tu pregunta. Por acá tenemos a Diana Hernández Hernández. ¿Cuáles lesiones de la diarrea indiferenciada son capaces de generar secuelas a largo plazo? Excelente presentación, doctor. Las virales y Cryptosporidium pueden producir necrosis de vellosidades con fusión de las mismas y fibrosis, por lo tanto puede haber una malabsorción crónica. El problema de Salmonella puede tener lesiones extensas en la parte del ciego, válvula iliocecal, el ilion, y también crónicas con fibrosis, úlceras que se pueden corregir, ¿verdad? Pero se hacen fibrosas. Son raras, pero principalmente son las virales las que producen el daño de las vellosidades. Muy bien, gracias, gracias, doctor. Tenemos por acá a Guillermo Ubner Zurita, que es médico veterinario zootecnista de Tabasco. Habló de los tratamientos con antibióticos para bacterias. ¿Se puede prevenir las enfermedades virales como ocurre con las enfermedades del complejo respiratorio donde hay vacunas intranasales y parenterales? No, no hay vacunas, no más que las que se le aplican a las madres previo al parto. Esas en el calostro van a venir los anticuerpos, por eso es muy importante tener un buen calostro. Ahí vienen los anticuerpos. Lo que se pueden dar, hay mucha tecnología, como la tecnología Y, en donde hay se trata de anticuerpos que se producen en la yema del huevo de las aves y se le puede dar como una IgG y no interfiere. Entonces podemos tener este tipo de rota, corona, E. coli para prevenir las infecciones, pero propiamente no son vacunas, pero es una tecnología que se utiliza para prevenir las diarreas. Perfecto. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos aquí a Sergio Axel Carvajal. ¿Ha utilizado la transfusión de suero hemático para transmitir inmunidad? No, de lo que hay ahorita y está en estudios es para recuperar la inmunidad y recuperar la flora bacteriana, es el uso de heces del mismo becerro sano, guardarlas sin congelarlas y si le da enfermedad y se recupera, darse las heces para recuperar esa microbiota, pero hasta ahí ahorita todo eso está en estudios todavía. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí tenemos a Jaco. ¿Cuánto sería el tiempo ideal de tratamiento para evitar causar un daño por exceso de medicamento? Le insisto, 3 días. Los animales deben salir en 3 días. Claro que los tenemos 5, 7 días, muy costoso, en primer lugar. En segundo lugar, no es, aparte que no es redituable, no es bueno para la microflora. Necesitamos darles los probióticos, pero máximo 3 días. Muy bien. Gracias, doctor. Jaime Martínez, ¿el uso de bicarbonato para estabilizar el pH puede ser sin medida? ¿No se puede caer en una alcalosis? Un saludo y excelente plática. Sí cae en alcalosis el uso de bicarbonato, dependiendo de la dosis. Con 5 gramos es suficiente para una becerrita al día para tener un buen pH, pero no es
no es muy útil, no es muy... Hay otras formas de evitar esto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y por acá tenemos a Héctor Arriola. ¿El yodo como desinfectante en las crianzas es bueno? ¿En las qué? En las crianzas. No, no entiendo. Ajá, el yodo como desinfectante en el área de crianzas Ajá. se puede utilizar, es bueno Ah, utilizar. ya. El yodo es bueno utilizarlo, pero para lavarse las manos, ¿sí? Para lavarse los que van a manejar a las becerras. Hay que tener eso. Sí es bueno. Pero para otra cosa, pues no. Ok, perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos a César Campos Montenegro. ¿Qué tan efectiva es la combinación de gentamicina, mastilocina en los tratamientos? Si ya viene la presentación así es buena, pero si no viene, no hay que inventar. Ok, muy bueno, vamos a hacer una última pregunta y con esta ya terminamos. Por acá tenemos a César GH, el decoquinato y la alofunginona, la puedo utilizar como tratamiento o como preventivo. De hecho, se utilizan como preventivo y como tratamiento, ambas, ¿sí? Como preventivo, desde los primeros días de nacimiento se le da a los becerros, y a pesar de que el Cryptosporidium ande rondando ahí en el agua y lo consuman, no se va a presentar la infección. Entonces es un preventivo. Pero si ya tenemos el problema y se lo damos, es un tratamiento. Entonces, de las dos formas. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Y bueno, algunos médicos preguntaban si sería posible que pudieras compartir tu presentación para que ellos la puedan revisar. Sí, Sí, bueno, vamos a seguir la misma dinámica en cuanto a las presentaciones, las vamos a compartir en archivo PDF, vamos a compartir un enlace de descarga directa a través de Google Drive en la página principal de Chinoín Veterinaria en el transcurso de la semana. Por ahí también tenemos pendiente una que es la del médico Alonso, entonces esa también la vamos a estar compartiendo en esta semana. Estén al pendientes y bueno, una disculpa por las preguntas que se pasaron, pero hicieron muchas y van desapareciendo. De todas maneras, el doctor está disponible, tiene toda la disposición para platicar con ustedes y responder todas las dudas que tengan directamente mandándole un correo electrónico. Y bueno, doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar con nosotros el día de hoy y por compartir todo tu conocimiento y todas las investigaciones que has hecho en este tema. muchas gracias y gracias a todos. Estamos a sus órdenes. Perfecto, doctor. Pues esperamos tenerte nuevamente en uno de nuestros webinars y que pasen una excelente noche. Doctor, hasta luego, que estés muy bien. Un Hasta gusto. luego. Buenas noches. Buenas noches.